Sí, Juan, bueno, me encuentro en el Hospital Natalio Burt, de aquí de nuestra ciudad, en compañía del doctor Juan Ferrari, que es secretario general de Ciprosapune, y bueno, que están llevando, como bien hablábamos al principio del programa, una medida de fuerza. Doctor, está Juan Ortuño a la escucha. ¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿cómo estás? Te preguntamos y te vamos a preguntar porque, bueno, hay toda una situación que ya viene de arrastre, podemos decir, pero han comenzado la semana con nuevas medidas de fuerza, ¿no? Hola Juan, ¿cómo están? Buen día. Sí, muy preocupadas y preocupados porque es la quinta semana consecutiva de medidas de fuerza. Le estamos diciendo a las autoridades de salud, a las autoridades provinciales, ¿qué pasa? Que no son capaces de llamar a que nos sentemos a dialogar porque siguen renunciando trabajadoras y trabajadores fundamentalmente del agrupamiento profesional de distintas profesiones y especialidades de nuestro sistema de salud pública, porque siguen habiendo condiciones salariales dispares e inadmisibles, y parece que mientras tengamos lo que siempre sostenemos, que son las guardias y las internaciones, no les preocupa mucho que sigamos restringiendo las ya muy restringidas atenciones ambulatorias, no solo desde pandemia, sino en los 2 años que tenemos ya post pandemia, en la cual los hospitales y centros de salud no tenemos los turnos por la falta de trabajadores que tenemos que tener para atender mañana, tarde y consultorio vespertino, no tenemos para derivar a nuestros pacientes, no tenemos fonoaudiólogos necesarios para hacer los controles de nuestros recién nacidos, no tenemos distintas especialidades en pediatría, farmacia, esterilización, cirugía, atención de pacientes a todo nivel, otorrinolaringología. Parece que eso no importa, que mientras que garanticemos las guardias, porque recordemos que con el convenio colectivo de trabajo lo que más se favorece es la atención extraordinaria y la atención de guardia, parece que quieren convertir el histórico sistema de salud pública en un sistema de atención de guardias que cuide y garantice la atención de todas estas emergencias que vos recién decías como noticias, cuando hay incendios, cuando hay cuestiones de incidentes viales, cuando hay tiroteos, cuando hay problemas de emergencias, el sistema de salud pública responde. Ahora, en la atención posterior a eso, ¿les interesa más que derivemos los pacientes a las clínicas, consultorios, centros de imágenes privados? ¿Les interesa más que trabajadoras y trabajadores profesionales altamente capacitados estén desarrollando su trabajo y su fuerza de trabajo en esos lugares y renuncien al sistema de salud pública o pierdan la dedicación exclusiva y pasen como pasa en nuestro hospital de Centenario, que cada vez tenemos más y más y más trabajadores que vienen 1 vez por semana, 2 veces por semana, un ratito a la mañana o a la tarde, y después trabajan incesantemente en los sectores privados, en las empresas privadas que no constituyen ningún sistema? Esta es una definición política, es una definición filosófica, es una definición ideológica y tiene que ver también con los magros salarios a los cuales este gobierno y con quienes los negoció nos vienen llevando en lo que históricamente era el sistema de salud pública y debería seguir siendo, porque tenemos condiciones en nuestra provincia y tenemos recursos para que siga siendo un sistema fuerte, pero parece que no les interesa lamentablemente a las autoridades. Juan, ustedes respecto al tema arraigo, ustedes no están pidiendo la eliminación de este pago, ¿no? De este ítem, porque desde ATE salieron con los botines de punta a decir que estaban pidiendo la eliminación y que detrás de las medidas de fuerza que ustedes hacen estaría el diputado Darío Martínez. Bueno, querer ponerle ribetes de política partidaria, cuando cualquiera que nos conozca sabe que desde Ciprosapune somos un gremio propio de trabajadores de salud, de agrupamiento profesional, que no tenemos ningún tipo de dependencia partidaria con nadie, como sí la tienen lamentablemente tal vez algunos de los gremios que mencionaste, que no tenemos ningún tipo de, que no nos estamos presentando como candidatos a nada, y no quiere decir que esté mal presentarte de candidato, pero hay gente que parece que un día es sindicalista, el otro día es candidato de un partido, el otro día parece que es aliado de un gobierno o de otro, etcétera, etcétera. Realmente, primero, ese ítem mal llamado arraigo lo pusieron este gremio y el gobierno en noviembre del 2023, cuando
recomposiciones y manejos salariales distintos en distintos lugares de la provincia por arraigo, desarraigo, ya existen con zona geográfica y zona desfavorable. El tema es que se parte de salarios, como ya lo hemos dicho otras veces, que son iguales o por debajo de la línea de pobreza en algunos casos, con trabajadores con dedicación exclusiva, retención de título, 40 horas semanales, títulos de grado y posgrado, sin recategorizaciones, sin carrera, etcétera. Pero de repente decir que para que no se vayan solamente alguna médica o médico del interior de la provincia hay que pagarle el doble solamente a ellos, cuando esos salarios de 2 veces la canasta básica o más deberían ser al mínimo para todas y todos los trabajadores profesionales con dedicación exclusiva de toda la provincia, sin distinción, sin discriminar, como lo han hecho a partir de ese convenio, que parece que lo firmaron muy rápido, no tenían tiempo, entonces le pusieron, démosle solo a los médicos, y ahora recientemente agregaron los odontólogos, se olvidaron de farmacéuticos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, ingenieros, bioingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bioquímicas y bioquímicos. Entonces, obviamente que desde Ciprosapune no le vamos a decir está mal que le den esto a alguien, está mal que lo llamen arraigo, porque no tiene que ver con el arraigo, sino que está mal que haya salarios bajos, salarios de miseria, y que traten de, en una recomposición salarial encubierta, darle el doble de ese salario a otras personas, cuando ese doble se lo tendrían que dar a todas las y los trabajadores de salud con estas características, y ningún trabajador en ningún lugar, sea en nuestro sistema de salud pública, sea en la provincia de Neuquén, con salarios muy dispares, también otras reparticiones, sea a nivel privado, debería cobrar menos de la canasta básica. Entonces lo que decimos es, esto es inadmisible. Y este tema del ítem mal llamado arraigo, Juan, hasta que no lo pusimos en el tapete, que lo venimos reclamando por vía formal, por vía institucional, por vía gremial, y como no hubo respuesta, lo hicimos por vía judicial y ahora con medida de fuerza, hasta que Ciprosapune no lo puso en el tapete, nadie hablaba de este ítem de arraigo. Ahora parece que las autoridades que lo negaban de salud, y en no sé qué connivencia tienen, autoridades de este gremio dicen, sí, el año pasado estábamos muy apurados, entonces no llegamos en la transición, que duró 8 meses la transición, pero ahora vamos a ver si reabrimos ese convenio para acomodar lo que dejamos mal acomodado. Y parece además que estaban tan apurados que de paso decidieron que a trabajadoras y trabajadores de las terapias intensivas tan solo, y no tiene que ver con arraigo porque las terapias son de los grandes hospitales de la provincia, y son un número muy acotado de trabajadores, a eso sí, en el apuro ese del arraigo que hicieron un arreglito, en el apuro del convenio, perdón, decidieron que le iban a pagar el 10% más y a reducirle la carga horaria, aún con dedicación exclusiva, en un 25%. Entonces, hay ítems de este no discutido convenio, no conveniado de trabajo, en el cual nos excluyen sistemáticamente, mientras niegan este gobierno también la discusión en la legislatura del proyecto de ley de carrera profesional, que sigue en estado parlamentario y que está vigente. Hay decisiones que tienen que ver mucho con cuestiones corporativas, con cuestiones médico-hegemónicas, con cuestiones a favor de algunos grupos que hacen lobby, con guardias que están diferenciadas ya lamentablemente hace mucho tiempo de nuestra provincia, a favor de anestesiólogos y anestesiólogas. Entonces, ¿ese es el sistema de salud que quieren? ¿No será que están preocupados, sobre todo el gobierno de la provincia de Neuquén, en lo mal llamado por nuestro ministro de Salud, integración público y privada? ¿No será que siguen queriendo fortalecer a las clínicas y que tengamos salarios de hambre para ver si nos peleamos entre nosotros y meter esto? Mirá que te quieren, la gente de Ciprosapune te quiere bajar el sueldo. ¿Cómo le vamos a bajar el sueldo a alguien? Lo que estamos diciendo es que no puede haber sueldos dispares y ser totalmente inequitativos por profesión, por especialidad o por sector de la provincia. Eso es muy claro, pero se ve que estamos haciendo tanto ruido que tienen que empezar a mentir, a ningunearnos, a publicar falsas noticias y a disfrazar un problema salarial y laboral de interna gremial o cosas por el estilo, porque en realidad lo que les molesta es la coherencia que tenemos quienes trabajamos día a día en estos hospitales y centros de salud, porque más allá de tener conformación de un gremio, somos trabajadores de salud y estamos aquí. De hecho, hoy estamos acá en el Hospital Centenario, donde en mi caso me toca trabajar. Juan, por último, preguntarte, ¿hay mucha diferencia, entre lo que gana un médico, no sé actualmente cuál es el salario, y lo que ganan autoridades de salud, a nivel provincial, a nivel local? Porque nos decían que en algunos casos los sueldos superan los 6 millones de pesos de quienes están a cargo de diferentes conducciones y todo, y un médico no llega ni siquiera a los 2 millones. No sé esas barbaridades que cobran, pero vos como periodista debés saberlo. Lo que sí sabemos es que
La farmacéutica que estuvo a punto de renunciar, la única que nos quedaba en el Hospital Natalio Burt, ahora estamos haciendo gestiones para que vengan nuevos trabajadores y esperemos que no se vayan, está cobrando igual o menos que la canasta básica, similar a lo que vos estás diciendo, con dedicación exclusiva y con todas estas características que dijimos y con trabajo importantísimo en nuestro Hospital del Centenario, centros de salud y un montón de tareas y funciones que podríamos estar toda esta entrevista detallándolas. Ahora, le ofrecían en una clínica de la ciudad de Neuquén cobrar entre 2 y 3 veces más. Estamos hablando de salario ordinario de bolsillo, no de trabajo de guardia. Lo que sí sabemos es que trabajadoras y trabajadores de agrupamientos operativos auxiliares de salud pública, al margen de que no son nuestros representados, si llegaran a trabajar en otras reparticiones del Estado podrían cobrar como mínimo el doble. Entonces hay un desfasaje dentro de la provincia. Entonces tanta crisis hay que a salud hay que pagarle la mitad que lo que se paga en otras reparticiones de la misma provincia. Lo que sí sabemos es que de repente, para que no se quejen o no se vayan tanto trabajadores de una profesión, de una parte de la provincia, dijeron, bueno, a esta gente hay que pagarle el doble. ¿No será que hay que pagarle el doble a todos los trabajadores de ese sector y no seguirle pagando por debajo de la canasta básica y de la línea de pobreza a buena parte de las y los trabajadores de salud pública, de más de 12.000 trabajadores de salud, que después se les dice, te voy a pagar un poquitito más por la ropa, te voy a pagar porque no te doy más el pancito que te daba para que comas cuando estás 8 horas de trabajo, o la yerba mate o el mate cocido, pero te voy a dar 30.000 pesos al mes y con eso realmente vas a poder tener tu vianda adecuada? ¿No será que se nos está engañando? Y eso lo firma fundamentalmente, lo firman 2 gremios, pero lo digita un gremio y lo pone las autoridades de salud, las anteriores y estas. ¿No será que más allá de esos salarios que decía Juan, por 6ª vez consecutiva desde el 2018 hasta parte, este nuevo gobierno no llamó a mesa de tipo salarial en febrero propia al sector salud cuando sí hubo de las otras reparticiones, cuando salud tiene leyes propias, características propias y tiene 4 gremios en salud que podríamos estar sentados a esa mesa? Y de paso firmaron y decidieron que no se discuta la recomposición del más de 24% de inflación de enero. ¿Será que les interesa que estemos tan mal reconocidos, tan mal remunerados, que no haya carrera profesional, que no haya carrera sanitaria, que no haya crecimiento en recategorizaciones y nos vayamos a trabajar a las empresas privadas por las cuales, eso llaman integración, por las cuales se enriquecen algunos CEOs y empresarios que se enriquecieron sobremanera con la pandemia, porque la pandemia le hicimos frente entre todos, pero más del 2/3 de los pacientes se atendieron exclusivamente en el sistema público, el único sistema que tenemos, y se han enriquecido. Pero parece que estas nuevas autoridades del Frente Neuquinis AT les interesan más las clínicas, las empresas que lucran con la salud, las empresas que tienen que lucran con las imágenes, tecnologías muy caras que también tienen medios gráficos y medios radiales que ya no nos llaman más ni nos convocan más. ¿No será que nos estamos metiendo con esos poderes que este gobierno, igual que el gobierno anterior del Movimiento Popular Neuquino, favorecía? Juan, te agradecemos como siempre el tiempo y bueno, reiteramos entonces, ustedes van a continuar con medidas de fuerza, con retención en las tareas ambulatorias y con un paro general el día miércoles, ¿no? Y movilización. Así es, por definiciones de asamblea, lamentablemente seguimos en medida de fuerza porque no son capaces de volver a tener la decencia de llamarnos a sentar, a charlar en una mesa. Recordemos que no hay ninguna cuestión partidaria, porque el mismo partido que gobernó toda la historia que tenemos como provincia, fue el mismo partido que en su momento, con otras políticas sanitarias y de salud, favoreció que tengamos el sistema que queremos seguir defendiendo. Y llame como se llame quien gobierna hoy, es parte de ese mismo sector y no es un problema contra una persona, contra otra o con un apellido, con otro. Simplemente que ojalá volvieran las políticas sanitarias que tenía, que favorecía a don Felipe y que le hacían los sanitaristas. Porque Jorge Sovich, del mismo partido, ya hace 20 años, recordemos, dijo que el sistema de salud pública estaba muy desarrollado, así que había que favorecer a los privados. Vaya si lo vienen haciendo, llamen como se llamen. Juan, gracias, vamos a estar en comunicación seguramente. Muchas gracias a ustedes y saludos a nuestra audiencia. Hasta luego. Fabi, gracias por la información también. ¿Te parece si volvemos en algunos minutos? Sí, Juan, volvemos cuando así sea necesario. Dale, Fabi, gracias. Chau. El móvil de la radio, nuestra compañera Fabiana Pacero, con el secretario general de Cipro Sapune, con el doctor Juan Ferrari, que además se desempeña en el Hospital Natalio Burt de Centenario, y un palito para
para otro gremio igualmente. Él lo nombró, no quiso referir directamente, pero relacionado también seguramente a las declaraciones que tenía Carlos Quintriqueo, el secretario general de ATE, que cargó contra Cipro Sapuni y contra otros gremios con este tema del pago del ítem de arraigo. Medidas de fuerza que en sí igual las que realiza Cipro Sapune terminan obviamente que repercutiendo y bastante porque hay una retención de tareas ambulatorias, o sea, profesionales que no atienden en los centros de salud, por ende no se consiguen turnos, como ha comunicado el Centro de Salud de Vista Hermosa, y con un paro total el día miércoles 9, el próximo miércoles 9, con una concentración y movilización a Casa de Gobierno desde el Monumento a San Martín, era algo de lo que también nos informaban. Así que arrancó muy movida la semana en lo relacionado con salud en la provincia del Neuquén.